es nuestra muy personal decisión y nadie puede decidir por nosotros el hacerlo o no. Y si hay que ayudar a alguien, es al venezolano y no a Maduro. Entonces vamos a usar este tiempo de cuarentena para organizarnos y unificarnos. Intercambiemos ideas sobre las verdaderas causas del desastre que vive el país. Planifiquemos acciones que nos unan en torno a nuestras necesidades y acordemos las medidas de presión que debemos adoptar. Quiero reiterar que la presencia del COVID-19 no impide que hablemos de otros temas que también son fundamentales para el país y así lograr una salida democrática a la grave crisis que estamos viviendo, que es consecuencia del desmantelamiento del Estado de Derecho y la ruptura del orden constitucional. Y en consecuencia no hay instituciones que estén al servicio y a la defensa de los ciudadanos, sino a la defensa de la tiranía. Si nuestro país tuviera una democracia sólida donde se respete la Constitución y las leyes, no estaríamos en esta tragedia. Y eso debemos decirlo y repetirlo, y recordar también que este panorama desolador tiene un culpable, el tirano, quien ahora, además de mostrarse como el paladín del abordaje de la pandemia, nos quiere mantener en una situación de amenaza permanente para que pensemos y hablemos solo de las desgracias que nos azotan y no de nuestros derechos como es la democracia y el derecho al voto. El Banco Central de Venezuela informó que tomará medidas contra el gobierno de Donald Trump por permitir la transferencia al gobierno interino. De acuerdo con medios locales, el monto asciende a $342 millones y provienen de operaciones relacionadas con las reservas de oro venezolanas. El gobierno interino de Juan Guaidó suma una nueva victoria contra el gobierno chavista. En esta oportunidad logró despojar al Banco Central de Venezuela, el BCV, de una cantidad de dinero no especificado. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, anunció que aprobó un acuerdo que autoriza la transferencia del saldo en dólares americanos de una cuenta bancaria de Citibank, perteneciente al Banco Central venezolano, a otra cuenta bancaria del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Ante esta situación, el gobierno financiero venezolano, controlado por el chavismo, emitió una especie de queja contra el gobierno de los Estados Unidos y diputados opositores. El Banco Central venezolano rechaza y repudia la medida unilateral impuesta por el gobierno de los Estados Unidos en comunión con un grupo de diputados venezolanos, según dice un comunicado. A juicio del Banco Central venezolano, se trata de una ilícita orden emanada de la Secretaría del Tesoro estadounidense, con lo que se está generando un vulgar despojo de recursos financieros pertenecientes al ente emisor venezolano. Dijo además que ejercerá todas las acciones que pueda contra el gobierno de Trump. No es la primera vez que el gobierno interino de Venezuela recupera activos del Estado venezolano, con ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar que el año pasado Guaidó tomó el control de la petrolera estatal Citgo, el mayor activo del país sudamericano en el exterior. Tras aprobarse esta transferencia bancaria que el Banco Central venezolano critica, la oposición venezolana también aprobó parte del presupuesto especial enmarcado en la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Riesgo Vital. De acuerdo con el parlamentario venezolano, el reglamento regula el uso del dinero que ha sido recuperado. En ese sentido, se acordó un presupuesto de $80 millones que servirán para la atención de proyectos dentro de la normativa. Los 80 millones serían destinados a la seguridad y defensa de la democracia.
35 millones para gastos sociales como atención prioritaria para la emergencia humanitaria. Otros 5 millones para el fortalecimiento de las comunicaciones y 8 millones para el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Asimismo, 14 millones de dólares van para el proyecto de defensa y fortalecimiento del poder legislativo. Casi 2 millones para el funcionamiento de la Contraloría y el Poder Judicial. Y 9 millones para los costos de implementación del presupuesto especial. Todos los partidos aprueban la ley que recorta en 1/3 el número de diputados y senadores de cara a la próxima legislatura en Italia. Lo ocurrido ayer, lo nunca visto, que todos los partidos se pusieran de acuerdo para sacar una ley, y no una medida cualquiera, sino una reforma integral del sistema que excepciona el Parlamento. Es decir, 553 diputados de los más de 600 que incluyen e integran la Cámara Baja votaron a favor de que en la próxima legislatura el número de parlamentarios se reduzca en una tercera parte. Así pues, la Cámara de Diputados pasará de tener 630 escaños a 400. Mientras que el Senado, el recorte irá de los 315 actuales a 200. Hasta ahora, el Parlamento italiano era uno de los más sobredimensionados de Europa, con un diputado por cada 96.000 habitantes. Sin embargo, con la reforma se pasa al extremo opuesto, ya que habrá uno por cada 151.000 habitantes. En España, por ejemplo, hay uno cada 133.000. La reforma italiana nació con la voluntad de acabar con los privilegios de los políticos. La única fuerza que se había opuesto desde el comienzo del debate parlamentario fue el Partido Democrático, por sus siglas PD. Pero ya demostraron al tomar el gobierno con el M5E, el pacto también puede funcionar para cambiar sus ideas. En Reino Unido se ha revelado que las pruebas para una vacuna contra el COVID-19 podrían estar completadas en agosto. A medida de que los expertos prevén que se convertirá en el país de Europa más afectado por la enfermedad, la Universidad de Oxford dio inicio a la prueba en humanos este jueves y los expertos esperan el próximo mes saber si la vacuna tiene una respuesta contra la enfermedad, según informó el mismo gobierno. Un comité del gobierno británico fue el encargado de reunir a expertos académicos y empresarios para desarrollar la vacuna tan pronto como fuere posible e impulsar su producción masiva. John Bell, miembro del comité del gobierno, dijo que por ahora se enfrenta a la pregunta de si la vacuna es efectiva, pero eso lo sabrá cuando un grupo significativo de gente reciba la dosis. Así que no tendremos señal de eso hasta mayo, pero si las cosas siguen su curso y resulta eficaz, entonces creo que es razonable pensar que podríamos completar las pruebas para mediados de agosto, explicó este experto. Recuerda que si quieres estar bien informado, suscríbete a este canal. Además de activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros trabajos futuros. Dale like a este video para saber que estamos haciendo un buen trabajo al informarte sobre las noticias del mundo.